profesores, directores de instituciones educativas, líderes y coordinadores académicos, docentes y estudiantes. También a quienes desde la virtualidad se conectan y siguen este evento a través del perfil de Facebook de la COEPES Guanajuato. Todas y todos sean bienvenidos a este conversatorio Educación para la Sustentabilidad, la Educación y el Desarrollo Humano, cuyo objetivo es propiciar la reflexión, pero también generar propuestas y coordinar acciones para contribuir al mejoramiento en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 para la salvaguarda, promoción y mejora del medio ambiente. Tenemos la firme confianza puesta en que este evento será fructífero para poder desarrollar el fortalecimiento de una cultura sostenible en las comunidades educativas de la COEPES. Para iniciar, recibamos a la doctora Marta Aguilar Trejo, presidenta de la COEPES Guanajuato y rectora de esta casa de estudios, para que nos comparta su mensaje de bienvenida. Muchísimas gracias, Clau. Pues me da mucho gusto recibirlos aquí en la Universidad de Celaya. Yo siempre he creído y tengo la premisa que en la vida siempre hay momentos significativos, momentos que trascienden, y esos momentos son así gracias a que en esos momentos estamos con las personas correctas, en los ambientes, en los lugares correctos y con las causas también correctas. El día de hoy me da mucho gusto que nos acompañe nuestro secretario de Educación de aquí del estado de Guanajuato. Da total relevancia a este evento y la importancia que tiene para toda la comunidad de COEPES y para esta universidad de manera muy particular. También recibo con mucho cariño, con mucho aprecio a la doctora Yolo, a quien ya desde hace muchos años he tenido la gran fortuna de conocerla y conocer también toda su trayectoria profesional y personal. Muchas gracias, Yolo, por estar aquí con nosotros. El licenciado Carlos Lemos, que lo hemos compartido en varios momentos, que colaboramos en diferentes acciones en pro de esta comunidad de Celaya y del estado. También muchas gracias, licenciado, por su presencia. El maestro Casillas, que siempre es una persona muy comprometida con todo el tema de la responsabilidad social, y le quiero dar la bienvenida a este conversatorio. También quiero dar la bienvenida a cada una de las personas que nos visitan, los rectores, los titulares de cada una de las instituciones que el día de hoy nos acompañan. Observo también muchos rostros, muchas personas que compartimos ya el tema, este tema tan importante, y me da mucho gusto recibirlos aquí el día de hoy. Por supuesto, en la virtualidad, a través de Facebook, bueno, pues también nos están acompañando, y quiero mandar también un saludo muy afectuoso al maestro Paolo, que por razones personales no tuvo la oportunidad de estar aquí el día de hoy, pero que tiene toda la intención y siempre ha estado al pendiente de este tema, y siempre impulsando el tema de la cultura de la sostenibilidad. Le mandamos un fuerte abrazo al maestro Paolo. Bueno, yo dije que también en los lugares correctos, porque como bien sabemos, las universidades de manera particular son los lugares de reflexión, son los lugares de innovación, de emprendimiento, de acción, y por eso es que nos da mucho gusto que la Universidad de Celaya pues sea sede, ¿verdad?, de este conversatorio. Y finalmente quise decir también que es muy importante la causa, la gran causa, y eso es lo que nos tiene el día de hoy. Es un conversatorio de educación para la sustentabilidad, la educación y el desarrollo humano. Y hoy nos encontramos aquí precisamente para reflexionar sobre un tema de vital importancia como lo es la sustentabilidad, y reforzar nada más que es un eje estratégico de la COEPES. Es importante tomar conciencia de este tema y de cuidar nuestro entorno y preservar los recursos naturales para las generaciones futuras. Y no es una moda, ni tampoco es una tendencia, sino es una responsabilidad que compartimos todos. Y significa vivir de manera equilibrada, satisfaciendo nuestras necesidades, pero pensando también en no comprometer la capacidad de las futuras generaciones para cubrir las suyas.
En nuestros días, podemos hacer, en cada día de nuestra vida podemos hacer pequeñas acciones y creo que muchos lo hemos hecho, reciclar, reutilizar, disminuir el uso del agua, de la energía, utilizar medios de transporte sostenibles, etcétera. Pero aquí lo más importante es ir más allá de esas acciones individuales que por supuesto son importantes. Es necesario que trabajemos juntos como COEPES y como sociedad desde interesarnos en las políticas ambientales sólidas, en fomentar la educación ambiental desde una temprana edad y promover la investigación y desarrollo de las tecnologías limpias. Como lo veremos, la sustentabilidad no solo tiene beneficios para el medio ambiente, sino también tiene un impacto para el ser humano, para la persona. Por eso esto de desarrollo humano definitivamente tenemos que actuar a la altura de nosotros como humanidad, como personas. Y lo último que quiero decir es que el futuro de nuestro planeta definitivamente pues está en nuestras manos y que la COEPES estamos muy comprometidos, todas las instituciones estamos muy comprometidos y en promover esta sustentabilidad en cada acción que tomemos como personas, como COEPES y como sociedad. Finalmente, quiero agradecer al equipo de trabajo que hizo posible cada detalle de este conversatorio. Muchas gracias a todos los que han hecho posible esto. Les agradecemos mucho y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Agradecemos mucho a la doctora Marta Aguilar Trejo por este mensaje de bienvenida. Y habiéndole escuchado, me permito amablemente solicitar a nuestros panelistas, si son tan amables de pasar a su asiento, por favor, para poder hacer la presentación. Adelante, por favor. Sí. Doctora, gracias. Muy amable. Muchas gracias. Bien, como preámbulo de este conversatorio que hoy nos ha reunido esta mañana, me permito compartir brevísimas notas curriculares de nuestros panelistas expertos que hoy nos complacen con su asistencia. Maestro Jorge Enrique Hernández Mesa, ingeniero industrial de profesión especializado en estudios bursátiles en ingeniería administrativa y calidad, cuenta con amplia expertise en innovación para el impulso del crecimiento de las organizaciones. A lo largo de 14 años como director general de Educafin, ahora Juventudes Guanajuato, fomentó el desarrollo educativo y profesional de las y los guanajuatenses a través de estrategias como la inclusión digital, la internacionalización, el liderazgo social y el otorgamiento de becas de estudio para jóvenes de sectores vulnerables. Entre 2007 y 2016 se forjó una vasta trayectoria como tesorero tanto de la COEPES como de la CEPEMS y desde 2021 funge como secretario de Educación del Estado de Guanajuato. Bienvenido, maestro Jorge Hernández. Nos acompaña la doctora Solosóchitl Bustamante Díez. Ella es doctora en ciencias con especialidad en bioquímica por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, institución donde a lo largo de 15 años, además de desempeñarse como docente y coordinadora de investigación científica y tecnológica, también ocupó diferentes posiciones a nivel de jefaturas y subdirecciones, llegando a ocupar el cargo como directora general de esa casa de estudios por 2 periodos consecutivos entre 2009 y 2014. Cuenta con vasta experiencia en temas de control y aseguramiento de la calidad en la industria farmacéutica, habiendo dirigido operaciones de empresas como Sanofi y Roche, como parte de su trayectoria de 20 años en ese ámbito. En 2018 asumió la titularidad de la Secretaría de Educación de Guanajuato y de mayo de 2021 a la fecha tiene a su cargo el proyecto de consolidación del sistema de educación superior de Guanajuato como encargada temporal en la rectoría de la Universidad Tecnológica de León. Bienvenida, doctora Solosóchitl Bustamante. Nos acompaña también el licenciado Carlos José Lemus Muñoz Ledo. Él cuenta con una trayectoria de más de 30 años como docente a nivel medio superior y superior especializado en materia de derecho.
Es miembro activo de diversas asociaciones y federaciones, tanto estatales como nacionales, que impulsan el desarrollo y el fortalecimiento de la educación de las y los jóvenes de nuestro estado, así como también fomentan la cultura y las artes en Celaya y municipios aledaños. Es socio fundador de la Universidad Latina de México, institución de la que actualmente es rector. Asimismo, integra el Comité Ejecutivo de la COEPES Guanajuato y coordina el equipo de trabajo de formación integral. Bienvenido, licenciado Carlos José Lemus Muñoz Ledo. Y quien será el moderador de este conversatorio, maestro Andrés Salvador Casillas Barajas. Él es ingeniero agrónomo fitotecnista egresado de la Universidad de Guanajuato. Se ha especializado en sistemas de gestión de calidad. Es en la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato, donde se ha desempeñado como profesor, instructor, director del Centro de Innovación y Desarrollo de Empresas, por mencionar algunos de sus cargos. Actualmente es encargado de la rectoría de esa casa de estudios. Cuenta con vasta experiencia en el ámbito de vinculación para las instituciones de educación superior tecnológica. Su labor destacada en el servicio público estatal lo hizo acreedor al galardón de ética. Hoy coordina el equipo de responsabilidad social de la COEPES Guanajuato. Bienvenido, maestro Andrés Casillas Barajas, a quien le cedo el uso de la voz para iniciar el conversatorio. Bien, muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, a nombre de el doctor Pablo Moreto, me permito hacerles llegar una felicitación por participar en este conversatorio y un agradecimiento por haber aceptado estar presentes el día de hoy en este evento tan importante para las instituciones educativas de educación superior. El doctor Pablo Moreto coordina el equipo de trabajo, desarrollo ambiental y red de educación para la sustentabilidad. El día de hoy, en este conversatorio denominado Educación para la Sustentabilidad y el Desarrollo Humano, vamos a ceder el uso de la voz a cada uno de los ponentes de manera alterna en cada una de las preguntas y tenemos destinado un tiempo de 3 minutos para cada una de las participaciones. Por ahí contamos con el apoyo de un compañero que nos estará marcando el tiempo y cuando nos quede un minuto, por ahí nos va a hacer la señal. Y prácticamente cuando quedan 10 segundos, pues prácticamente por ahí nos hará la señal para poder hacer el cierre de cada una de las participaciones. En este sentido, pues vamos a iniciar con la primera pregunta y vamos a iniciar con la participación del maestro Jorge. Maestro Jorge, en función de los atributos de calidad, equidad, pertinencia y cobertura de la educación superior, ¿cuáles son los principales retos o tareas pendientes que usted visualiza para la atención y fortalecimiento de los aspectos señalados? Muchas gracias, Chava. Pues un gusto saludarles nuevamente, doctora, muchas gracias por recibirnos. Yolo, un gusto siempre compartir conversaciones, Carlitos. Gracias por grandes amigos, Chava. Esto no, empieza a contar a partir de ahorita, los saludos no cuentan. Y a todas y todos los participantes físicos y virtuales. Yo creo que nos encontramos en un momento muy interesante para la educación superior. Platicábamos justo antes de entrar la velocidad a la que va cambiando el mundo, la velocidad a la que vamos cambiando como sistemas educativos. Y en esa distancia de velocidad creo que tenemos las oportunidades. La universidad creo que de fondo tendrá que conservar ese espíritu de transformar el espíritu de las personas y luego de las sociedades con su trabajo en el aula de extensión, de investigación, sin duda, pero me parece que las formas habrá que pensarlas y aquí se asoma con mucha esperanza, creo yo, lo que podamos hacer a partir de la nueva Ley de Educación Superior, que ya abre
en varios de sus capítulos la posibilidad de tener portabilidad en los saberes, flexibilidad en muchos sentidos para poder reconocer saberes previos, la posibilidad de que nuestros subsistemas nacionales, estatales, se hablen, se coordinen, se asoman las microcredenciales. Creo que en una transversal podríamos hablar de un sistema educativo que está retado al pragmatismo. El pragmatismo es una palabra que se puede escuchar fuerte porque pareciera dejar las sutilezas de lado. Yo no la vería tan así, sino es conservar el fondo, pero irnos de verdad a lo que transforma la vida de las personas. Cierro con un ejemplo muy rápido. En Mazda estuve recientemente y les preguntaba, oye, ¿cómo prefieres a la gente que te llegue? ¿De qué nivel, de qué universidad, cómo has visto? Me dice, no importa. Yo los meto 3 meses aquí a mis áreas de capacitación y les doy lo necesario. Y cuando te dicen eso, dices, entonces, ¿qué sí importa? Entonces ahí dejo la reflexión, no me han sacado la tarjeta. ¿Cuánto llevo, por cierto? 2 minutos. Fui muy acelerado porque yo voy a poner también mi tiempo porque no le calculo. Pues no importa, entonces es el llamado a identificar qué sí tiene valor y entonces tratar de curar perfiles. Creo que no tendremos la velocidad para ir haciendo carreras cada vez que salte en un futurismo una posibilidad. No tendremos esa capacidad, pero sí tendremos capacidad de curar perfiles. Y dejo ahí la línea para participaciones posteriores de una nueva integración con el sector productivo. No estoy diciendo nada nuevo, pero creo que hay un reto mayúsculo que tendríamos que considerar para fortalecer lazos, y no solamente pues hablo de educación dual, sino de elementos también más pragmáticos. Ojalá que como se diseñaron nuestras instituciones, sobre todo las técnicas, pensando en tener especialistas del área privada para que pudieran transformar con consejos concretos la vida de nuestros estudiantes, ojalá que lo podamos hacer vida. Hay muchos cambios, no me han sacado la tarjetita, pero creo que dejando estas líneas como para empezar, dejo el pragmatismo, una palabra que hay que analizar y desmenuzar, pero me parece que por ahí. Ya hasta que acabé. Fue trampa, ¿eh? No, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Jorge. En esta adaptación a los cambios que tenemos las instituciones de educación superior, doctora Yolo, y en atención a los atributos de calidad, equidad, pertinencia y cobertura de la educación superior, ¿cuáles son los retos que usted considera que debemos de atender para fortalecer a las instituciones de educación superior? Pues voy a tomar la misma palabra de base de Jorge, del pragmatismo, pero antes, gracias, muchas gracias por haberme invitado a participar en este evento y esperemos que no dé respuestas, sino que genere más preguntas. Tomando el pragmatismo, yo diría, sí, pero ¿y el presupuesto? Así como alguien en la colina dice, ¿y la camionetota? ¿Y el presupuesto? Y efectivamente la Ley de Educación Superior nos da opciones que nos permitirán visualizar el servicio educativo con mayor flexibilidad, también con mayor pragmatismo, pero hay cosas básicas que necesitamos cubrir y para tener calidad tenemos que tener los suficientes docentes y bien preparados. Para tener la pertinencia tenemos que estar en contacto con las zonas de avance del conocimiento y de la tecnología para podernos ir adecuando. Para tener cobertura necesitamos instalaciones, equipo mobiliario que sea completo, que se renueve, que esté adecuado para, y todo esto tiene una línea transversal que se llama presupuesto. Sin embargo, en las cuestiones de presupuesto estamos siempre constreñidos porque nunca hay el presupuesto suficiente y esto llama a aprovechar algunas de las características que abre esta nueva Ley de Educación Superior, y una de ellas, creo yo, es lo que tú mencionabas, la posibilidad de migrar a modalidades híbridas mixtas que con calidad, no con educación a distancia emergente porque la pandemia nos golpeó, sino
con educación en línea de calidad, nos permite tener una combinación de uso de espacios, de docentes y de recursos más eficiente para poder atender a una mayor cantidad de estudiantes con calidad, esa es la base, en una oferta que atienda la pertinencia dependiendo de las ubicaciones de las diferentes sedes de las instituciones de educación superior y que además esta cobertura tenga la posibilidad de llegar a aquellas partes que requieren ser presenciales en los lugares en donde cada universidad está. Pero, y desde aquí también señalo algo, como dice Jorge, un hilito que dejo para más adelante. ¿Qué hacemos entre todos? A veces no hacemos entre todos nada en conjunto. Todos vivimos individualmente. Y esta visión de trabajo colaborativo y cooperativo que tratamos de infundarles a nuestros estudiantes cuenta con un pequeño defecto. No les ponemos el ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Yolo, por su participación. Y Carlos, ante esta adaptación a los cambios, el pragmatismo con el que tenemos que trabajar para poder dar respuesta a la formación de los jóvenes al interior de nuestras instituciones educativas con calidad, equidad, pertinencia y cobertura, y las limitaciones presupuestales que tenemos en las instituciones educativas, el gran reto, como bien lo comenta la doctora Yolo, que tenemos es poder trabajar en equipo. Y para ello tenemos que poner el ejemplo a las personas que llegan con muchos sueños a las instituciones educativas para poder alcanzar su meta, para poder alcanzar su sueño. En ese sentido, ¿qué nos puedes compartir, Carlos? Sí, muchas gracias, Chava. Saludo a todos los presentes y los que están de manera virtual en la comodidad de sus hogares y de sus trabajos. A la CUEPES, mi gran reconocimiento, y a cada uno de los que están aquí presentes, mi respeto y admiración. Bueno, son muy pocos minutos, trataré de ser muy sintético. Los grandes retos, creo que ya tocaron uno de ellos, ante la cobertura, pertinencia, justamente la equidad y la calidad. Necesitamos atender, como lo ha hecho ya desde el gobierno de nuestro estado, en la responsabilidad de Enrique, 4 puntos importantes, justamente la cobertura. Necesitamos incidir en la cobertura en nuestro estado, que estamos a nivel nacional todavía muy bajos, y en educación superior no se diga. Estamos todavía, aun cuando Juan Carlos había estado significando que estamos en la posición 10, estamos en la posición 19, el nacional. Necesitamos cobertura, pues por supuesto necesitamos dinero, necesitamos presupuesto. Al 24, si mal entiendo, estamos significando un 1% diferencial y eso no es suficiente para atender tantos retos en materia de educación superior. Necesitamos presupuesto, necesitamos que nuestros gobiernos entiendan que mucho más porcentaje del Producto Interno Bruto está dedicado a la educación. Si no hay educación, no podemos siquiera atender la responsabilidad ante la sustentabilidad y la sostenibilidad. Bien, encuentro una similitud importantísima a propósito del tema que nos ocupa, que es justamente el desarrollo sustentable, entre la Ley General de Educación Superior, perdón que lo diga, el Pacto Educativo Global, ¿sí? Laudato sí, a propósito de la sustentabilidad y por supuesto la Agenda 2030 en esos 17 objetivos de desarrollo sustentable. Y frente a la palabra pragmatismo, que es fuerte, y lo comentaba también la doctora Martita, la universidad tiene la responsabilidad de significarla desde lo más profundo, que es la reflexión, y la reflexión filosófica.
En la medida que atendamos en nuestros estudiantes esta responsabilidad filosófica y axiológica, seremos mucho más atinados en esta práctica, en la practicidad, desde mi punto de vista. Luego entonces, desde la CUEPES y en la responsabilidad del equipo de trabajo, estaría significando justamente la responsabilidad para atender las dimensiones del ser y de cada uno de nuestros estudiantes. Estoy hablando de la dimensión cognitiva que me queda perfectamente claro que la cumplimos. La intelectual, por supuesto, ¿sí? Pero hay otras hoy muy importantes, la dimensión afectiva, la relacional, la física importantísima, en programas muy concretos en cada una de ellas y por supuesto la espiritual. Bien, necesitamos atender esta gran responsabilidad en economía digital, en economía sustentable, que es la que significaría todo ello, en economías platas, hoy ante la responsabilidad y la economía solidaria. Entonces, creo que es ahí donde podemos atender los grandes retos. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Continuando con la dinámica del conversatorio, a continuación voy a ceder el uso de la voz a la doctora Yolo. Ahora, para poderle preguntar, tomando en cuenta y en consideración el papel de las instituciones de educación superior que tienen como misión la transformación de personas que coadyuven a transformar la realidad que vivimos. Desde su punto de vista, doctora, ¿qué acciones son necesarias para poder fortalecer la movilidad social y poder reconstruir el tejido social? En el campo de la educación solemos decir con mucho orgullo que en el centro tenemos al alumno y a su aprendizaje. Pero a veces pensamos en el alumno solamente como la persona física que está enfrente de nosotros y como decía Carlos, nos olvidamos de todas sus dimensiones humanas en las que de alguna manera la formación impacta. Y a veces yo vengo de una formación completamente técnica, una historia desde secundaria hasta el posgrado en el Instituto Politécnico Nacional, magnífica institución, pero muy técnica y completamente deshumanizada. ¿Y qué me da como aprendizaje? La necesidad insalvable, ineludible, de buscar en diferentes fuentes esos complementos que nutran las otras facetas del ser humano más allá del saber hacer, del saber y del saber hacer, el ser y el cómo ser en conjunto con los demás seres humanos. De tal manera que este planteamiento que Carlos hizo alrededor del pragmatismo en la atención a estos atributos de la educación superior, yo coincido totalmente en que la movilidad social, la posibilidad de modificar al tejido social viene fundamentalmente de la educación, pero una educación que tiene que ser reconcebida con un enfoque no de los alumnos o las alumnas, sino de los seres humanos con todo lo que esto significa en su consideración. Las matemáticas son ineludibles. No podemos hacer vida en común sin manejar matemáticas, física, química, pero la lógica, por ejemplo, la filosofía, cuando viene uno de pura técnica, se da cuenta cuántos huecos enormes nos dejó el no tener esa formación complementaria de ser humano. Y creo que esa es una transformación que necesitamos visualizar muy particularmente en el subsistema tecnológico, pero creo que los otros dos también habría que reflexionarlo en lo que se refiere a la relación del conocimiento con la formación del estudiante, pero del conocimiento del ser humano. Esto que se puso de moda en la reforma de Peña Nieto de las competencias socioemocionales debió de haber aparecido como 50 años atrás, pero cuando apareció
no había docentes en educación básica que pudieran atenderlo, porque nunca fueron capacitados para ello. Y la primera pregunta que se tiene uno que hacer para entender las competencias socioemocionales de los alumnos y las mías, y los docentes no podían hacerlo. ¿Por qué? Pues porque nunca fueron preparados en esa dirección. Así que por ahí el humanismo y la filosofía particularmente como esencia de la formación de cualquier campo, me parece que son uno de los retos más importantes que tenemos. Muchas gracias, doctora Yolo. A continuación, Carlos, te cedo el uso de la voz precisamente para que desde tu punto de vista nos puedas compartir qué podemos hacer al interior de las instituciones de educación superior para poder fortalecer la formación integral de los estudiantes de tal forma que ellos puedan desarrollar sus habilidades socioemocionales para poder tener un mejor desarrollo y dar respuesta a lo que hoy nos demanda el sector productivo. Nos dicen que técnicamente están muy bien formados, pero hay una área de atención que hemos dejado descuidada. Hoy tenemos esa gran responsabilidad. ¿Qué aportaciones nos puede realizar, Carlos? Muchas gracias. Sí, ante el tema de justamente de transformación social y dos subtemas importantes que estamos hablando de la justamente de la movilidad y la reconstrucción del tejido social, ¿no? No podemos ser ajenos a esta gran flagelo que hoy estamos viviendo en consecuencias de temas que no se abordaron o cabalmente no se abordaron de muchos años atrás. De antemano, considerar que la educación formal como tal es la única herramienta que tenemos para justamente atender la responsabilidad social y justamente desde sus causas eficientes la reconstrucción del tejido social. Hoy por hoy, y no es una cuestión solamente axiológica o filosófica, por supuesto, habrá que entender que hoy hay estudios que no significan que entre más educación formal en grados, nuestra población tendrá posibilidades de generar ingresos muy superiores y me parece que hasta es geométrico el ingreso dependiendo de los niveles de grado, ¿no? Con ello, ahora sí, el presupuesto, ¿sí? En la economía individual, la economía de las familias, nos dará la oportunidad de atender otras responsabilidades y otras dimensiones del ser en sus diferentes concéntricos. Atender la salud, importantísimo, descuidada, ¿sí? Y tenemos un reto importante ahí, y desde la universidad tenemos que significarlo. Atender la pobreza, una redistribución del ingreso. Veíamos ahorita con Enrique las grandes economías emergentes de China, que ya está significando en los estadios muy pronto que tendrá que atender, o de India, por ejemplo. Nosotros hoy debemos atender desde la responsabilidad institucional este asunto. Y bueno, tocar justamente la pobreza, acciones concretas, generar equipos de trabajo para ir a aquellos lugares alrededor de las universidades y de nuestro estado para atender la vulnerabilidad de los más necesitados. Es básicamente lo que podría decir y los tiempos son muy precisos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu participación. Y a continuación, Jorge, te cedo el uso de la voz para que nos puedas compartir desde la función que desempeñas como secretario de Educación, esta gran responsabilidad que se tiene en el estado de Guanajuato para que a través de la gran herramienta valiosa que tenemos, que es la educación de las personas, cómo podemos incidir desde el nivel básico hasta el nivel superior para poder
contribuir a fortalecer el tejido social? Mira, movilidad social. Movilidad social sin duda evoca acceso, o sea, al menos una primera oportunidad de luchar, subirte al barco. Y en el barco hay muchas cosas que conversar, pero inicialmente, ahorita saliendo voy a Victoria, Noreste, la carretera 45 nos dividió, el progreso pasó por esa zona, y hay lugares donde eh, no existe primero en la mente de las personas la necesidad o la aspiración de subirse a ese barco llamado educación. Y lo primero que diría es, alguien les tiene que decir, porque en el círculo de muchas personas, familia nuclear, comunidad, no hay quien diga, el camino no es la migración o la delincuencia, o solo el comercio, que no es malo, ¿no? Como en poblaciones, Uriangato, Moroleón, San Francisco Purísima, que siempre el comercio es el camino, la secundaria, y no es que les vaya mal, pero no se terminó de formar el ser humano. El ser humano, a lo mejor hay ingresos. Entonces, el tema de aspiraciones, el tema de vocacionar oportunamente es ganar la carrera a otras ofertas que sí llegarán y llegan con mucho poder, porque así se ha hecho. Porque a los 12 años hay que ir al campo, porque a los 15 tienes la fuerza para cruzar la frontera y muchas otras afirmaciones que son muy poderosas, históricas, culturales, profundas. Y entonces, movilidad social se vincula obligatoriamente primero con aspiración. ¿Y quién trabaja con los papás? Y entonces, no, tenemos que ir a la familia, porque en un proyecto educativo exitoso, con mucha frecuencia, hubo un reconocimiento de las capacidades de la persona con oportunidad. Sabe para qué es bueno, sabe para qué es malo. Hubo un círculo que inspiró. Hubo un mecanismo financiero para luego cubrir las necesidades y lograr con sus aspiraciones, con sus capacidades, ir a algún lugar que le pudiera hacer crecer. Pero el hilo es mucho más profundo. Me parece que tendríamos que trabajar fuertemente en poder inspirar. Y hay otros temas más concretos, ¿no? Por ejemplo, los programas de equidad regional, una vez que uno está inspirado, me regreso nada más, mucho tendrían que hacer las universidades para inspirar. El simple hecho de pasar por una universidad, venir el día de hoy a la Universidad de Celaya, que además es muy bonita, y decir, yo podría estar aquí, y hacerse esa pregunta podría ser muy, muy poderoso. La mayoría de nuestros estudiantes de educación básica, yo lo sabe muy bien, no han pasado, no hay alguien que le haya platicado esa oportunidad. Regreso al tema de cosas muy concretas. Entonces, programas de equidad regional, la Universidad de Guanajuato tiene dos muy buenos, uno rural, otro urbano. Creo que ese tema de facilitar el acceso, porque es perverso el mecanismo, nunca te podrás pasar para medicina en una zona que necesita doctores, y no aceptamos la responsabilidad de regularizar. El poder tener escuelas concentradoras, donde los municipios asuman también una responsabilidad de darles la oportunidad, no obligarlos, que manden 10 personas, 15 personas a esas universidades, pero buscar el costo de vida y la estancia, regular esa parte con edificios, con dormitorios, con casas por municipio que pudieran mandar a sus estudiantes a las escuelas públicas. El incrementar, o repensar cosas que ya tenemos, el servicio social universitario, los voluntariados expresados de muchas maneras, y el poder repensar la responsabilidad social en términos de sustentabilidad, que hay una conexión muy clara con ser sustentables. Evoca lo que se ha platicado, que ya le iba a decir, pero se me acabó el tiempo del tema presupuestal. Sí, se me acabó. En la siguiente vuelta hablamos del presupuesto. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Jorge. En realidad, sí, en nuestro estado hoy
Tenemos regiones que no tienen las mismas oportunidades porque se encuentran en regiones más marginadas, en donde prácticamente los padres de familia aspiran a que sus hijos puedan migrar al extranjero. Más sin embargo, hay una gran cantidad de instituciones que han hecho su trabajo para poder retener al talento que se está formando en Guanajuato. Y ese talento, hoy en la Ley General de Educación Superior, prácticamente se establece que existen 3 subsistemas. Los subsistemas que hoy tenemos es prácticamente el subsistema universitario, el subsistema tecnológico y el de las escuelas normales. En este sentido, Carlos, ahora te cedo el uso de la voz para iniciar esta ronda de esta pregunta. Desde tu punto de vista, ¿qué acciones se deben de tomar o son necesarias para poder generar estrategias transversales que permitan mejorar la educación trabajando de manera articulada los 3 subsistemas? Bien, muchas gracias, Chava. De entrada y siendo muy respetuoso del tiempo, me parece que la CUEP será muy importante en ello. Tiene equipos de trabajo importantes que están atendiendo esta responsabilidad transversal. Necesitamos hacer programas de conjunto, sin descuidar que motivemos en el caso de la formación integral. Estamos todavía apenas generando la conciencia en un autodiagnóstico para generar desde cada una de las subsistemas sus propios modelos de gestión de la formación integral, atendiendo a estas 10 u 8 dimensiones del ser. Tenemos algunas de las que están ya muy claramente atendidas, pero hay otras que circunstancialmente tenemos que atender. La afectiva, la relacional, por supuesto, la dimensión digital, importantísimo. Ahora no podemos atender en la irrupción digital, la inteligencia artificial, sin equilibrio muy preciso respecto de la integridad académica. Pero bueno, es importante eso, la vinculación con las universidades e instituciones de educación superior de la CUEPES. Y específicamente hoy, ya lo comentaba también Juan Carlos, la oportunidad que tenemos para vincularnos con la media superior, con otros niveles de educación, pero hoy es importantísimo la atención en programas de conjunto con las CPEMS en nuestro estado y con la CUEPES, doctora, para atender justamente en programas conjuntos, lo que decía en el apartado anterior, en el tema anterior, economía social, economía digital, economía naranja, a partir de la benefactura, importantísimo también, y por supuesto la economía plata hoy, ante esta grandísima responsabilidad para el adulto mayor. Temas como innovación, el emprendimiento, importantísimo, en programas de conjunto, ¿sí? La integridad académica, comentaba, la cultura de la paz, que por cierto, un equipo importante también. No podemos atender esa violencia si no es justamente generando conciencia de que necesitamos las microcredenciales que ya comentaron, independientemente de los títulos y certificaciones propias y clásicas de nuestras instituciones. Estamos trabajando programas de microcredenciales muy accesibles, que permitan dentro de los estudios de licenciatura atender estos grandísimos temas, ¿no? Y que puedan ponerlos en práctica en la inmediatez. Vinculación con los sectores sociales, productivo, por supuesto, colegios de profesionistas y con los 3 niveles de gobierno. Básicamente es lo que yo pudiera decir a propósito del tema de la interrelación de las instituciones, ¿no? Muchas gracias, Carlos, por tus aportaciones.
En realidad debemos de reconocer que la COEPES ejerce un liderazgo y es la guía que permite que las instituciones educativas podamos trabajar en un mismo sentido. Entendemos que independientemente que existan 3 subsistemas, debemos de reconocer las fortalezas de cada uno de ellos y poder compartir esas fortalezas para que las instituciones más pequeñas sigan avanzando en el gran reto que tenemos de formar a nuestros estudiantes. En ese sentido, maestro Jorge, desde tu punto de vista como secretario de Educación del Estado de Guanajuato, ¿cuáles son las recomendaciones que tú podrías hacer para poder articular a los 3 subsistemas para poder compartir las experiencias de cada uno de ellos de tal forma que se puedan ver reflejadas en que nuestros estudiantes puedan salir mejor preparados, no solo en la parte técnica, porque el gran reto que tenemos es fortalecer las habilidades blandas a través de formación integral? Mira, yo creo que en Guanajuato se ha avanzado mucho. Eh, Hay una base bien interesante. La familia educativa de educación superior es una familia fuerte. Yo con mucha confianza vengo aquí, como voy con Carlos o voy con Yolo. Y francamente no termino de la sensación exactamente la misma respecto a la forma como siento la confianza construida muchos años en una institución, coincido con Carlos, llamada CUEPES, es un punto de partida muy interesante, no es que lo sea todo, muy interesante. Y hablando de esa familia educativa, si nos preguntamos cómo podemos incrementar, porque no es empezar a colaborar, cómo podemos incrementar, yo creo que vienen bien ese tipo de acciones comunes. Por ejemplo, no hacer distingo, tratamos de no hacerlo básicamente en todo, en si hay una convocatoria o un esfuerzo por alguna temática particular. Recientemente hicimos algo en tema deportivo, por ejemplo. Públicas y privadas por igual tienen el mismo espacio. Si el tema es investigación, ojalá que haya investigado más investigaciones, no nada más de estos 3 subsistemas, clasificando un poco universidades, las tecnológicas y normales, agregando las privadas y las muchas vocaciones, las virtuales, y podríamos tener otras aristas, que haya elementos de concurrencia, ¿no? Y la cultura, el deporte, son motivos muy limpios para podernos unir. Yo creo que habrá que aprovecharlos más. Las investigaciones, tanto normalistas recientemente, las investigaciones conjuntas, les decía en una graduación, ojalá hubiera muchos normalistas que hicieran apps de educación. Les digo, les comen el mandado todo el mundo, los tecnólogos, y ustedes solamente les pagan una asesoría y el core viene de ustedes. Ojalá hubiera más investigaciones comunes en muchos temas. Por supuesto que en un equipo real, pues hay una cantidad muy importante de vocaciones, de perfiles. Ojalá que lo repliquemos en la universidad y en espacios diferentes. Y yo creería que deberíamos plantearnos muy seriamente el no competir con tal fuerza que nos pida, sino más bien colaborar. Y en ese sentido, Puebla me parece un excelente modelo. Tiene condiciones para ser también un polo educativo nacional. Y entonces, poder construir los elementos para presentarnos juntos, y ya lo hacemos. O sea, por eso digo que hay camino andado, que ya lo hacemos. Podríamos definitivamente en esa unidad conectar no solamente el tema del desarrollo humano,
muchos cables para estrategias comunes. Ahí me parece que hay una oportunidad. Muchas gracias, maestro Jorge, por sus aportaciones. Y en este sentido nos motiva a la reflexión porque a través de la COEPES existe un gran compromiso de todas las instituciones educativas afiliadas para poder atender las necesidades de cada una de la región. Estamos conscientes que cada institución educativa, en función de la región en la que se encuentra ubicada, tiene una serie de necesidades que atender. Mas, sin embargo, en muchas ocasiones no se cuentan con los especialistas para poder coadyuvar a solucionar estas problemáticas. Y en ese sentido, en la medida que se empiecen a dar respuesta a esas problemáticas, se estará fortaleciendo el sentido de pertenencia de los jóvenes que se están formando en cada una de las regiones. Y de manera indirecta también estaremos contribuyendo a disminuir la migración hacia el extranjero. En ese sentido, doctora Yolo, de acuerdo a la experiencia que usted tiene y a su formación tecnológica, ¿qué tenemos que hacer o qué recomendaciones haría para que todo el sistema educativo de Guanajuato, de nivel superior y de nivel medio superior, podamos generar esa dinámica para poder compartir a los especialistas que puedan trabajar en proyectos conjuntos que nos permitan solucionar esas problemáticas? Person, sí no suena muy bien, pero si no hacen COEPES, no nos hablamos. Díganme lo contrario. Son puntuales los casos en donde instituciones de los 3 subsectores nos hablamos. Entre las tecnológicas y politécnicas, pero tecnológicas y politécnicas con normales, nada. Con el sector universitario, hombre, ellos son los universitarios. No nos hablamos. Y hay una cosa muy importante, en mi opinión muy personal, las normales y las escuelas formadoras de docentes debieran conocer nuestros problemas más que cualquier otro, porque ellos dan las bases en los niños en sus primeras etapas de formación para tener las competencias cognitivas, emocionales, sociales, para poder sobrevivir y disfrutar, más que sobrevivir, disfrutar el proceso formativo en todos los diferentes niveles en donde esas interacciones se van volviendo más refinadas o más complicadas, según las queramos ver, entre los estudiantes con los docentes, los estudiantes y sus aprendizajes con sus familias, con su medio ambiente, y fortalecer todo aquello que ahora vemos hace falta para que esas otras ofertas que tú mencionas no tengan el peso que tienen. Trabajando con niños indígenas de familias migrantes de otros estados hacia Guanajuato, descubre uno que a las niñas de 11 o 12 años las hacen que se embaracen para que puedan ser sujetos de trabajo. Una vez que tienen un hijo, las empresas ya las pueden contratar para que trabajen aunque sean menores de edad. ¿Qué pase con esa chica o qué pase con el producto de ese embarazo? Es lo de menos. Va a suceder lo mismo en otra etapa y en otra etapa. Entonces, si toda esta posibilidad de ir formando integralmente empieza desde la educación preescolar, aunque parezca una perullada de mi parte, si no lo empezamos desde ahí, ¿qué pasa más adelante? Vivimos parchando. Y los parches, por muy buenos que sean, se despegan.
Muchas gracias, doctora Yolo, por sus aportaciones. Estamos conscientes que tenemos que trabajar de la mano con las escuelas normales, porque en realidad los maestros tienen una formación pedagógica que nos ayudaría mucho al interior de las instituciones educativas para poder facilitar los procesos de aprendizaje de los niños y las niñas que en su proceso de movilidad académica llegan a las instituciones educativas de nivel superior. En este sentido, doctora Yolo, le cedo nuevamente el uso de la voz para que nos pueda compartir qué acciones podemos implementar desde las instituciones de educación superior para fortalecer uno de los grandes retos que ya quedaron de manifiesto en este conversatorio y ustedes lo han expresado, que es la formación de valores con independencia de la vocación específica de cada subsistema de educación superior y que las instituciones educativas que tienen un perfil tecnológico fortalezcan esta gran área de oportunidad. Si yo soy una maestra en cualquier subsistema y llego a la clase tarde, estoy modelando un antivalor. Si no lo hago notar, estoy fortaleciendo un antivalor. Si yo, como maestro o como maestra, a lo largo de mi presencia en la institución, de mi relación con los otros docentes, de mi relación con la institución, de la relación con mis estudiantes y mis colaboradores, modelo día a día los valores, se va creando una asimilación casi por ósmosis a través de la piel, de la mirada y del sentimiento. Pero pareciera que aquello de que esto de los valores se maman en la primera infancia y en la casa y de la madre, pues deja la responsabilidad de los valores ahí exclusivamente. Y pues si no pudieron, pues mala suerte. Ellos fueron los culpables y nos desligamos de eso. Cuando decimos que hay que poner cursos de valores, yo tengo mis reservas. Conozco un programa que se llama Valores por Experiencia, en donde efectivamente es un curso, un día a la semana en la escuela primaria, se toma un tiempo para analizar un valor y se ponen ejemplos de cómo se visualiza su vivencia, pero también de cómo se visualiza el fallar en ese valor. Y los niños se llevan a su casa el compromiso de en su familia comentar eso que pasó y buscar ejemplos de su vida familiar en cualquiera de estas dos opciones. Comentarlo con su familia y a la siguiente sesión de esta práctica llevan a la escuela que encontraron en su familia. Se analiza y después se plantea. Es el único curso hasta ahora que yo conozco que no vaya nada más en pura retórica de el valor 1, el 2 y el 3. Es vivir los valores. Si no se vive y cuando está uno en clase y sucede un incidente de que fulanito, voy a poner un ejemplo burdo, le vio lascivamente las piernas a una muchacha y no lo aprovecho para cuando una muchacha se porta groseramente con un muchacho y no lo aprovecho para ejemplificar los valores como el respeto, uno de los más elementales, indispensables para la convivencia, y no lo aprovecho para compartirlo, aunque pierda una hora de termodinámica o que pierda una hora de economía, pero aprovecho para compartir con los estudiantes qué sucedió y cómo les afecta y cómo
les afectará en su vida en el exterior, entonces no habrá la vivencia de los valores y se quedarán como algo que no importa. Muchas gracias, doctora Yolo, por su participación y poder compartirnos este modelo de educación en valores, en el que prácticamente en las instituciones educativas, la formación en valores comienza en la familia. En ese sentido, maestro Jorge, desde la Secretaría de Educación, se ha hecho un gran trabajo para poder fortalecer en los diferentes niveles educativos la formación en valores. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para poder fortalecer esta área de oportunidad que se tiene en las instituciones educativas de nivel superior, en la que nos lo han comentado el sector productivo? Los estudiantes salen muy bien preparados en la parte técnica, pero se queda de lado la formación en valores, la formación integral. Mira, yo creo que desde algunas expresiones que se han dicho, eh, con la mente, sino con el corazón, ¿no? No hay que agregar a la vida a la práctica. Yo lo daba una serie de recomendaciones. Eh, Venimos de una pandemia. Creo que si la pandemia no nos enseñó a que la pedagogía de la solidaridad y del amor deberían ser los principios fundamentales en nuestro proyecto académico, híjole, me parece que no aprendimos tanto. Y creo que las expresiones muy puntuales de esta intención, yo no he escuchado a un rector que me diga educaré en antivalor, porque no es una intención. En la práctica, hay que darle mucho valor a estos códigos de las instituciones. Hay que forjar mucho atención, reglas, las líneas que no pueden ser cruzadas por un estudiante. Esa posibilidad de no puede ser un sistema punitivo que atropelle los derechos, sino que de verdad le dé mucho valor y realce los buenos comportamientos, tanto como señalar los inadecuados. Aquellos inadecuados es aquellos que no estén en la lista, en la declaración de valores de esa institución. Sí, qué bueno que haya dieces y haya innovaciones y haya estudiantes destacados. Que haya buenas cosas. Y entonces no es una pérdida de tiempo que las instituciones en su plan anual, en sus programas de desarrollo, consideren que vamos a abonar a las buenas personas. Claro, habrá que trabajar ya con las familias. No podemos ser profetas en el desierto. Y en la escuela se dice una cosa en todos los niveles, y en la casa se dice y se vive. Pasa mucho con los padres de familia. Parece que estamos en un momento donde hay una crisis de valores. ¿No? Hay una crisis importante, no sé si más fuerte que en otras épocas, simplemente en nuestra crisis. Y se acompaña con la cultura, con la música, con con el sentir de todos con las aspiraciones de todos los días. No es desperdicio retomar un proyecto fuerte en cada institución destinado a la integridad. Y yo creo que hay muchas maneras de hacerlo, ojalá sean las positivas las que salgan más, las que reconozcan las buenas prácticas, las que feliciten a las personas que se están destacando. Y yo creo que en esto hay una regla muy sencilla. Necesitamos pensar en el otro.
necesitamos ser para los demás. Esta filosofía debería estar siempre presente. Nunca serás exitoso tú si los demás, los que están a tu alrededor, los cercanos, no les está yendo bien. Quiero decir, somos también para los demás. Expresado de muchas maneras en muchos programas, en muchos momentos que las universidades, pero soy consciente que vamos a una velocidad tal que a veces queda en el último reino. Yo creo que ahí es donde un momento de calma nos viene bien para repensar qué estamos haciendo. Muchas gracias, maestro Jorge. En atención a lo que nos has compartido, debemos de ser conscientes que como seres humanos nos debemos de respetar, que todos participamos en ambientes en los que se debe de generar una convivencia con un amplio sentido de respeto. Y la pandemia nos llamó la atención y nos motiva a ser solidarios con todos nuestros semejantes, que lo que tenemos que buscar es el bien común de las personas. En ese sentido, Carlos, por la experiencia que tú tienes y el liderazgo en una formación humanística, ¿qué recomendaciones nos puedes hacer a las instituciones de educación superior? Muchas gracias, Chava. Pues coincido con lo dicho y los tiempos, quisiera significarlo en eso. Ya tenemos que desde las universidades significar programas, valores, eso es definitivo. Hacemos programas para matemáticas, para biodoncia, para casos de salud, en fin. Tenemos que hacerlos. En la medida que podamos compartir las experiencias con otras universidades y temas, todavía mejor. Al interior, esos programas tendrán que ser atender las dimensiones del ser, como ya lo comentaba, esas 10 importantísimas, incluyendo la cívica. ¿Sí? Es importantísima. Hoy tenemos una problemática en nuestro país. Solo está votando el 25%. El 25% está eligiendo a nuestros representantes. Eso no es posible. Pero bueno, pues sí, insisto, hay que crear programas transversales al interior de las universidades. Si es todavía a propósito de la currícula de cada uno de los programas, todavía mejor. O a propósito de la transversalidad al interior de cada institución de educación superior. Vivirlos, comentaba el ejemplo, si vemos que alguien tira una basura al interior de la universidad, no decimos nada. No estamos hablando del maestro, ¿sí? Asumir la responsabilidad del 4x4, no. Atender la responsabilidad desde las instituciones educativas del currículum oculto, importantísimo. Vivir los valores. Tenemos muchos ejemplos a partir de las conductas propias en cada una de nuestras universidades. Contra los referentes de las redes sociales, por supuesto, donde se está generando el activador, por motivar otras estadios, ¿no? Pero el reto es fuerte. Vivir los valores y sobre todo la congruencia entre, comentaba Enrique, la mente, el corazón y el alma, sobre todo la acción. Se critica que las universidades debemos trabajar sobre las competencias duras, las aptitudes, las habilidades. Hoy, justamente a partir de la pandemia, en donde no dejar mucha responsabilidad y mucho que pensar, es decir, la solidaridad, llevarla a su subsidiariedad.
tienen programas muy concretos para atender a aquellos de quien tenemos que ser subsidiarios. El respeto, por supuesto, la dignidad ante todo. Las universidades es importantísimo. La crisis de valores, pero la crisis de identidad, por ejemplo, ya se acabó otra vez el tiempo. El tema es padrísimo. Bueno. Carlos, te tengo una buena noticia. Además, Estamos iniciando la última pregunta para cerrar este conversatorio y en ese sentido, a manera de síntesis, te pediría que nos compartieras una serie de consejos a seguir en las instituciones educativas para poder coadyuvar a la sustentabilidad de las instituciones. pues, gracias. Yo no sé quién para dar consejos. Al contrario, y acaso el Supremo me permitió vivir en el seno de una familia que estaba formada justamente en el humanismo. No lo voy a articular más para no entrar en debate, pero sobre todo en una familia en donde el padre, los antes, pues están dedicados a esto. No sé quién para dar consejos. En caso de pedirse la responsabilidad también pragmática de los dineros allá en la universidad. Pero bueno, retomando la primera pregunta, sí, y el Estado lo está haciendo y hay grandes avances. Es algo de la cobertura, importantísimo. No podemos ser maestros si no hay alumnos de entrada. ¿Cómo motivar a las familias para que lleven las actividades donde no tienen acceso? Pues es una tarea de verdad grande. La cobertura, dos, el rezago, los aprendizajes que tiene la comentaba, se da programa en los años. El rezago educativo de los aprendizajes es importante, pero no solo el rezago. Vamos a atender desde la responsabilidad institucional los programas, porque ahí está la evolución de la economía digital y necesitamos desde la universidad y convencer a aquellos que quieran ir, porque siguen yendo a los programas tradicionales. Necesitamos convencerlos de que hay otras, a propósito de pertinencia, hay otras maneras de abordar la problemática social y la tenemos ya. ¿Sí? Las carreras clásicas que están muy atendidas por el número de estudiantes, estamos cambiando para generar ya en licenciatura, ya en doctorado, mucho. Estamos a atender, por supuesto, la problemática de las familias. No quedan ahí. Hacen básicas solamente y media superior. En la universidad, la responsabilidad de seguir formando no son los principales. Esto también hay que entender. Tenemos que seguir formando en valores y atendiendo la problemática social que finalmente incide en el ánimo de nuestros estudiantes y que además incide en el aprovechamiento propio de sus responsabilidades académicas. ¿Sí? Lo que pasa en la familia, estamos viviendo una manera de significar conocimiento, desarrollo intelectual, y hay una problemática emocional que impide este asunto. Y por último, por supuesto, generar estos nuevos programas, ¿no? Para atender esos grandes retos de la economía digital, de la economía naranja, a propósito de la manufactura, de la economía, es que ya lo sintetizamos todo el mercado, porque es conceptualización, la economía plata. No hay manera de atender y una economía sustentable verdaderamente que atienda esos 17 objetivos del desarrollo, del desarrollo sostenible desde la perspectiva de la universidad. Tendrán que hacer los
Sí, nos ocupa, que es justamente la educación. Muchas gracias, una disculpa por los tiempos. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y una disculpa, no quise decir que nos dieras consejos. Reconocemos tu liderazgo por la función que desempeña y en realidad agradecemos que nos compartas toda tu experiencia, porque en las instituciones educativas que somos generadoras de conocimiento y que son todas las instituciones, generan conocimiento. El conocimiento no es para guardarse, el conocimiento es para compartirse. Y en ese sentido agradezco prácticamente que nos compartas tu experiencia a través de las palabras que nos compartiste. A continuación, doctora Yolo, le cedo el uso de la voz para que nos pueda compartir a través de su experiencia y trayectoria, y reconocemos también su liderazgo y todo el trabajo que usted ha realizado, que nos pueda compartir las mejores prácticas que nos pueden permitir coadyuvar a poder lograr la sustentabilidad en el sector educativo. Creo que hay dos formas de verlo. La primera sería vernos hacia adentro de las instituciones. Y cuando logramos que en las instituciones el ser docente sea realmente una vocación vivida y disfrutada, los resultados son mucho mejores. Cuando alrededor de una universidad el trabajo de docente es una chamba remunerada que tomo porque me permite sobrevivir social y económicamente, estamos traicionando la confianza de los estudiantes. Pero no es fácil de resolver esto. No es nada fácil de resolver. Sin embargo, sí creo que al interior de las universidades podemos trabajar por lograr esa orientación de quiénes son los docentes hacia su función, no solamente de formadores instruccionales de los estudiantes, sino de seres humanos que comparten y analizan con sus estudiantes. Y voy a decir algo así muy jalado de los pelos, como si fueran sus propios hijos. Porque cuando nos interesan los estudiantes como nos interesaría un hijo propio o una hija propia, nuestra relación con ellos cambia radicalmente que cuando es un número en la boleta que me hace trabajar más. Es un extremo y el otro. Y entre eso tenemos un rango increíble de actitudes y de posiciones. Y hacia afuera, creo que las universidades tenemos algunos programas de interacción con el medio que nos rodea, algunas con mejores condiciones de recursos, lo hacen mejor o lo hacen más que otras. Hay muchas instituciones de educación superior, particularmente en las públicas, en donde la situación económica nos limita para iniciar muchas cosas y nos obsesiona el poder simplemente dar el servicio y no vamos más allá. Pero sí necesitamos encontrar las maneras en donde nos volquemos más hacia el exterior. Hablabas de cómo es necesario llegar a esas familias, también tú lo mencionaste, que están en las comunidades en donde no hay una universidad cerca, pero no solamente eso, lo que llega son las redes sociales, Bimbo, Coca-Cola, que no son las mejores influencias, y punto. Perdón. Claro, en las caguapas, bueno, ya FEM se reparte, creo que de todo. En fin, ¿cómo hacemos para llegar a esas comunidades para romper el ciclo de vida inercial que se tiene de es crecer para sobrevivir y sobrevivir de la manera que sea, en donde entran esas otras ofertas delincuenciales que son muy atractivas?
en una encuesta con estudiantes de primaria, sexto año, una niña diciéndome yo me quiero convertir en halcón. ¿Por qué? No, pues así voy a ganar lana. Pero te van a mandar muy pronto. ¿Y qué importa? Ya viví. Sexto de primaria. Esos son fulgores negativos que uno encuentra cuando interactúa con chicos y chicas de escuelas primarias que son las más ampliamente distribuidas. Esas sí están por todos lados y que te reflejan de una manera más clara cómo la visión de la vida en esas comunidades está tan reducida a la sobrevivencia, con una crudeza que a veces rompe el corazón. Creo que hasta ahí tenemos que encontrar la manera de llegar. Muchas gracias, doctora Yolo, y no podemos ocultar una realidad que hoy estamos viviendo, pero ya lo comentaba Carlos, lo ha comentado usted, lo ha comentado el maestro Jorge. En realidad, cada una de las instituciones educativas atiende una región en la cual tiene una gran incidencia. Un punto muy importante es poder conocer el entorno en el que está ubicada la universidad para identificar las problemáticas y coadyuvar a su solución a través de la participación de toda la comunidad universitaria en la solución de esos problemas, vinculándonos prácticamente con las comunidades que nos abastecen, de los alumnos que llegan a las instituciones educativas con un sueño. Y ese sueño es poderlos apoyar a poder cumplir una meta. Y en ese sentido, como lo comentaba el maestro Jorge, el gran reto que tenemos es que los jóvenes que egresan de las instituciones educativas sean solidarios con su comunidad para que ayuden a todos los integrantes de esas comunidades y contribuir a su desarrollo, pero sobre todo trabajar para poder tener una mejor comunidad, una mejor sociedad. Jorge, en este sentido, te cedo el uso de la voz para que podamos cerrar prácticamente la última pregunta y nos puedas compartir desde tu punto de vista y además compartir las acciones que se están generando desde la Secretaría de Educación Superior, porque hay todo un gran trabajo que se está haciendo para poder lograr que nuestras instituciones educativas a todos los niveles puedan coadyuvar a su sustentabilidad. Muchas gracias, chaval. Mira, yo empezaría hablando de la crisis que a mí me preocupa más, que es la crisis de esperanza. Hay gente que de todas las edades. Y entonces, porque así ha sido hoy el panel, habrá que pensar cómo les regresamos la esperanza a las personas. Podemos tener miles de estudiantes en la universidad, pero cuando lanzamos el año pasado el Pacto Social por la Educación como un reto, nos declarábamos incapaces de hacerlo solos como secretaría. E invitábamos a toda la comunidad a poner en el centro la educación, que es definitivamente el mejor mecanismo que conocemos el día de hoy para que las personas se desarrollen. No es el perfecto y no es el único, pero es un mecanismo que ha permitido que las sociedades avancen. Y bajo esta lógica, que no quisiera yo terminar con un dejo amargo, un sabor difícil, y además es viernes. Yo sí quiero decir algunas luces que nos llenan precisamente de esperanza, nos inyectan optimismo, exactamente. El ángulo de crecimiento que tiene la educación superior en números
en calidad es un ángulo mayor que cualquier otra entidad de la República. Oye, estamos en el lugar 19 de cobertura. Sí, pero avanzamos 7 lugares. Nadie más avanzó 7 lugares. Y no es producto del trabajo de un servidor, de Yolo, que estuvo ahí solamente. No es trabajo de lo que se sembró. Hay 2 siembras importantes. Tú eres producto de la siembra de Vicente, del gobernador Fox, y la siembra del gobernador Oliva, ¿no? Son los 2 momentos donde y bueno, ahí vienen las generaciones que esto no es magia. Esto tiene que ver con números. Y el ángulo de crecimiento es muy interesante. Además de una universidad virtual que va creciendo de manera muy importante, que también, yo, ese interés nos permitiría pensar en hacer programas más así, porque naturalmente el acceso podría ser posible para muchos más. El ángulo de crecimiento. Segundo, creo que sí estamos en condiciones, ya lo había dicho, solo recalcar, ser un polo, un destino educativo nacional e internacional. Eso creo que desde la COEPES, volteo a ver aquí a la doctora Marta, podríamos irlo pensando, impulsando, construyendo. Viene el Plan 2050, vienen nuevos gobiernos. Yo creo que habrá que tener esos diálogos para de verdad mantener el ángulo e inclusive dar un crecimiento mucho mayor. Tercero, las escuelas concentradoras. Cada municipio quisiera su universidad. No es real, no es posible, pero me parece que sí podríamos construir escenarios alrededor de esas universidades. Que no le arranquemos a las mejores personas, a las comunidades, sino que construyamos un modelo que permita. La transformación digital con toda la seriedad. Ya hablé de la hibridez educativa, pero además los recursos que se avecinan. Creo que tenemos la opción de padecer la inteligencia artificial o apropiarla y usarla para el desarrollo de nuestras instituciones. Ojalá sea la segunda usar. Y en términos de sustentabilidad, que además es uno de los temas centrales que convoca esta mesa, yo sí quisiera hablar de la sustentabilidad financiera. No visualizo el día de hoy un cambio de aportes federales al Estado para entonces decir, en un par de años habrá de solucionar esta crisis o la situación financiera que vivimos en nuestras universidades. Si es así, entonces, creo que deberíamos ser conscientes de que una universidad, si lo planteamos desde el punto de vista, si fuéramos empresarios por un momento, hay muchos activos en las instituciones. Hay muchas personas que pueden producir, que pueden patentar, que pueden construir esa base, ese endowment de las instituciones. El punto de partida es que no lo vemos así. Porque así es, además no estoy buscando un culpable, simplemente ordinariamente el mecanismo, sobre todo burocrático, es gestión presupuestal y ejercicio presupuestal, no la generación de recursos propios. Quien lo hace, un campanazo. Es un trébol de 5 hojas en un sistema. Hicimos recientemente un evento, unos poco más de me parece que deberíamos mucho más la apuesta por ello. No van a venir mejores tiempos ni más presupuestos. Creo que nos vamos a quedar esperando si esa es la posición. Un proyecto que se llama Conecta, tengo mucha esperanza, que permite que desde una plataforma digital se visualicen a detalle los requerimientos de la industria, las universidades puedan ver con precisión en qué tendrían que curar perfiles, capacitar antes del egreso. No necesariamente cambiar programas, ¿no? Sino curar perfiles. Y la industria podría haber egresados, si los estudiantes lo permiten, nos dan ese permiso de mostrarlos, geográficamente referenciados y con el detalle de qué estudiar. Ese proyecto está en un nivel de producción beta y creo que podría pronto irse mejorando. Es una práctica muy interesante. Creo que va a dar buenos resultados. Una oportunidad.
El upskilling y el reskilling, los anglicismos que no tienen una traducción tan clara, pero es qué vamos a hacer con la fuerza productiva que ya egresó y que aparentemente no nos toca el sistema educativo. Aparentemente no es mi grupo etario, ya se fueron, bien, y que en realidad no. ¿Quién va a capacitarlos? Platicaba con el IECA, Juan Carlos López, recientemente. Juan Carlos, tú no vas a poder, es más, tú ya ventas este sector educativo que anda haciendo pero realmente creo que es una oportunidad para el Estado, pero también financiera, también de mercado, para las instituciones, poder regresar a los que ya se fueron, que no van a triunfar en la vida si no regresan. Programas alrededor, muy pragmáticos, asociados con la industria, que tendrán que irse ofreciendo. Y una invitada, un invitado que no ha estado en la mesa, que no referenciaba muy bien Yolo, el programa educativo del 2017. Hoy también hago la referencia del 2022, que empieza justo en este ciclo escolar a funcionar, y no se invitó el desarrollo socioemocional a la fiesta. El desarrollo socioemocional está muy diluido y es el gran padecimiento, que además se esconde, no se asoma con frecuencia, pero sí daña la personalidad, daña el alma, daña las trayectorias que ahí tendremos mucho que hacer. Y finalmente, porque no se ha comentado, sé que está, digamos, asumido por muchas instituciones, el tema de la interculturalidad y de la internacionalización. En la primera, se evoca la riqueza de este México precioso, su historia, sus comunidades, sus indígenas, sus tradiciones, lo prehispánico, la conquista, lo colonial, lo actual, lo moderno. Valores muchos ahí que podemos reconocer para entender nuestras diferencias y sabernos interculturales, una riqueza preciosa e internacionales, que creo que el Estado ha ido avanzando en reconocer con lo mejor del mundo atrae para otros lugares. Con expresiones como estas se denota. Necesitamos ver hacia el mundo, y finalmente cuando lo internacional pareciera ser muy subjetivo, a veces está presuncioso, lo que trae en el fondo es un... Y si quieres acortar los tiempos, podrías ir a tocar la puerta. ¿Vas a copiarlo? Igual, no. Puedes aprender de la experiencia de alguien más. Hay una reflexión, a lo mejor es un poco superficial, pero lo he pensado mucho bajo la metodología de esta capacidad de pensar qué está pensando nuestro usuario en todo momento. Y si la educación la diseñáramos desde ahí, haríamos otra cosa. Porque son largas filas, es una larga crítica primero a mí mismo, esto es tan grande que cualquiera que se pierda. Si yo ya voy a conocer 800, si ahora qué pasa, tú hablas para cada uno. Si no, es decir, tendríamos que hacer un ejercicio, porque si es para muchos todo lo que estamos diciendo, pero también es para cada uno. En los sistemas, la buena noticia, las expediente de cada uno, un trato muy customizado, muy individual. Puede cambiar la panorama, el panorama. No, hay muchas oportunidades